¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí que hablamos de recta final de FICOT 2011. Muchas gracias por acudir a esta broche de oro ya de FICOT, que es la última sesión plenaria. Yo no sé si sois conscientes de que durante estos 3 días hemos participado en cerca de 300 temas diferentes, con 300 ponentes distintos, que habéis participado en 107 talleres, 18 acciones especiales, 25 seminarios, 11 mesas redondas, y con estas van a ser 6 sesiones plenarias las que se han celebrado en este auditorio central. Así que muchas gracias por participar, por hacer real este FICOT 2011, y también gracias a los ponentes y moderadores. Y ya para poner este broche, este colofón final que decíamos, vamos a contar esta tarde con una red social española que además sigue dando pasos adelante y de una manera muy firme. En TUDE20, la nueva telco 2.0, Eric Schulting, CTO de 20, nos va a hablar del lanzamiento del primer operador móvil virtual de carácter social. Nos hablará también de ese concepto de conectividad total. Así que con todos vosotros, Eric Schulting, por favor, un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Y gracias a los organizadores por haber invitado a hablar aquí hoy. Es un evento fantástico y como una empresa nacida aquí en España, estamos encantados de poder estar aquí y contaros un poco de lo que hemos hecho en 20, lo que hemos crecido en los últimos 4 años y también en lo que estamos trabajando ahora mismo y lo que estamos preparando para el futuro con TU, que es nuestro nuevo operador móvil. Así que para empezar, de lo que vamos a hablar hoy es de un poco de lo que es 20, cómo lo hicimos, cómo lo creamos, lo que era importante, lo que es importante en ese crecimiento, cuáles son las lecciones que hemos aprendido en este tiempo y también cómo vemos la web móvil hoy, cómo ha cambiado en este tiempo, después también las oportunidades que creemos que han creado para crear TU, que es la siguiente generación de operador móvil y cómo encaja en ese ecosistema de la web móvil. Así que vamos a hablar de lo que es TU, de algunas de las características sociales interesantes que tiene a día de hoy, algunas de las posibilidades para el futuro también y, evidente, también parte de un poco de las bases que tuvimos que crear los últimos 14 meses para hacer que todo esto fuese posible. Así que voy a hablar un poco de esto y después vamos a dejar un poco de tiempo para hacer preguntas al final, si hay algo en el que queráis que profundice un poco más. Bien, la información de Twitter está aquí en la diapositiva. Si queréis hablar de TU, de 20, cualquier cosa de estas, por favor, sentidos libres para hacerlo. Así que bien, ¿qué es 20? Bien, empezamos en enero de 2007, lanzamos 20 y empezamos con unos 1000 usuarios que eran amigos de los fundadores y fuimos creciendo e invitamos y crecimos de una forma realmente orgánica. La página web fue realmente viral en ese sentido y empezamos a crecer desde ahí y es realmente un producto social. A día de hoy es la página con más tráfico de España en cuanto a visionado de la página web, contenido. Tiene más de 8 millones de usuarios activos, que son extremadamente activos. Tenemos 200 millones de mensajes de chat enviados al día dentro de nuestra red. Así que hay mucha vinculación, mucha comunicación y todo es muy social. Ahora mismo la empresa tiene 250 trabajadores y más de la mitad de ellos, 150, están en desarrollo de producto, en ingeniería, en diseño y producto. Esa es la herencia de nuestra empresa y es lo que creemos que es clave para nuestro éxito y clave para crear productos innovadores. Eso es en lo que nos estamos centrando, nos centramos en ese desarrollo, en lo que se centran los trabajadores. Así que bien, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestro legado? Bien, empezamos muy pequeños y por necesidad tuvimos que mantener todo muy sencillo, centrándonos bien en las cosas para hacer bien el producto. Así que en esos primeros años solamente trabajábamos en las características sociales y después fuimos escalándolo. Y lo cogimos, y cómo lo cogimos y lo hicimos que fuese un producto utilizado por millones de personas, fue centrándonos en esta escalabilidad. Todo surgió de la necesidad. Tuvimos que centrarnos muy claramente en la comunicación, añadir amigos, compartir contenido y realmente ir construyendo sobre ello a medida que íbamos creciendo. Y para hacer ello tuvimos que utilizar tecnologías ya probadas
La idea era centrarnos en las cosas sencillas para poder concentrarnos en los problemas básicos. Y, bueno, social. Como he mencionado antes, bueno, solamente se puede acceder a través de una invitación. Así es como creamos la red, como fuimos creando, y así es como funciona la privacidad. Realmente es, bueno, toda tu privacidad está gestionada por quiénes son tus amigos y quiénes son los amigos de tus amigos. Así que, en este sentido, esas son las únicas elecciones de quién puede ver tus fotos, por ejemplo. Es bien tu amigo, un amigo de tu amigo, y ya está. No hay... Esas son las características o lo que puedes elegir hacer, nada más complicado. Así que realmente era auténticamente social y solamente por invitación. Y además estaba limitado dentro de la página web en sí. Y todavía a día de hoy no indexamos ningún contenido de los usuarios ni los nombres, no hay nada en Google, nada como eso. Así que realmente estás compartiendo con tus amigos, no con Google. Y esto nos permite a nuestros clientes sentirse más cómodos compartiendo contenido, comunicándose con sus amigos, porque realmente es una experiencia más privada. Así que alta vinculación, este es otro de los valores que hemos conseguido tener desde el primer día. Y algunas de las características que nos han permitido hacer eso creo que ha sido que nos centramos en Ajax muy desde el principio, centrarnos en una interfaz que realmente generase vinculación. Esa capacidad de tener esa interfaz de Ajax que es realmente envolvente. Después de la página de carga, todo ocurría por detrás y simplemente se hacían solicitudes de HTTP que cambiaban un poco el canvas de la página web, ese tipo de cosas. Y después nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchísimas cosas con los navegadores. No es solamente más rápido hacerlo así, sino que además podías ver fotos. Podíamos además buscar fotos que están un poco en el futuro. Podíamos ver vídeos mientras utilizamos otras características porque el vídeo se ponía solo en la página web. Y podíamos tener conversaciones de chat además. Porque la lista de amigos de chat siempre estaba en la parte de abajo de la página y las conversaciones, podías tener 6 o 7 u 8 conversaciones abiertas en la parte de abajo de la pantalla sin problema. Podías seguir utilizando además todas las características de la página web mientras tenías estas conversaciones activas. Así que esto fue algo que es parte de nuestro legado de los primeros años, y todas estas características forman parte de nuestra página web y creemos que es lo que ha permitido tener una experiencia muy rápida, con mucha vinculación. Podíamos además tener mucha de estas funcionalidad también al mismo tiempo a través de esta interfaz. Otra de las cosas que hemos intentado utilizar ha sido ser móviles y poder funcionar en muchas plataformas. Es importante cuando piensas en tu producto no solamente cómo se ve en la interfaz para los ordenadores, sino que va a estar presente en muchísimos dispositivos móviles y en otros tipos de dispositivos además. Además, intentamos pensar en estas cosas como interfaces. La aplicación para iPhone, evidentemente, es una forma distinta de disfrutar del producto, pero no es un producto distinto. Y eso es importante, es una forma importante de la forma en que pensamos, poder pensar en una forma completa en torno al producto. Que da igual si lo estás haciendo a través de un teléfono o de un ordenador tradicional. Y además estar presentes en los dispositivos móviles es vital para conseguir mantener a nuestros usuarios siempre conectados. Creemos que como red social es importante tener esto en consideración, poder estar conectado siempre a tus amigos. Y esto es algo que, como veremos, fue una parte muy importante cuando creamos Tú. Y después la escala, además. Tuvimos que crecer mucho. Tuvimos que aprender algunas lecciones por el camino. Dos cosas de las que quería hablar alrededor de esto es que cuando escalas cualquier cosa tienes que aprender a centrarte. Cuando te empiezas a preocupar de más de un usuario, empiezas a tener que preocuparte no del tiempo de respuesta, sino cuántas páginas puedes dar servicio en un segundo. No dar servicio a una página web menos de un segundo, sino que ahí tienes que empezar a preocuparte de percentiles y no de medias. ¿Por qué? Porque en realidad no importa. Si 9 de cada 10 páginas son muy rápidos, si la 10ª página es muy lenta. Y desde el punto de vista técnico, especialmente, ahí es donde hay que centrarse realmente, porque
Normalmente no sucede que 9 de cada 10 páginas sean muy lentas. Normalmente son los usuarios que tienen miles de fotos, cientos de amigos, están utilizando la página web todo el rato. Los usuarios que más lo utilizan son los que más contenidos tienen, son los que tienen las páginas más dinámicas, y ellos son los que van a sufrir más si la página web es lenta. Así que son a los que tenemos que cuidar. Y por eso es importante centrarse en cuál es su experiencia, en los extremos, y cómo es de buena la calidad en esos extremos. Y después, evidentemente, también la iteración ágil ha sido muy importante también. Movernos rápidamente, poder conseguir las cosas rápidamente, después conseguir feedback sobre esas cosas, probarlo en el mercado, ver qué es lo que quiere el mercado, y una vez que aprendemos estas lecciones, trabajar sobre ello e incorporar el feedback de los usuarios, teniendo un ciclo muy cerrado, conseguir que los equipos de soporte consigan trasladar esa información a los equipos de desarrollo e incorporar toda esa información lo más rápido posible en el producto. Bien. Y además el mejor talento. En esto también nos hemos centrado mucho a la hora de crecer. Hemos tenido la suerte de poder atraer mucho talento de muchos países distintos y poder buscar a la gente de una forma muy amplia. Nos hemos podido centrar en varias cosas. Lo primero, contratar a la gente que sean más listos que nosotros. Esto es clave para crear un equipo y para, bueno, hasta cierto punto, evidentemente, es el lema de nuestros reclutadores, porque siempre se quejan de que es más difícil conseguir a alguien hoy que hace un año, pero evidentemente siempre queremos conseguir a gente que sea mejor cada vez, para seguir aumentando la calidad de nuestros equipos cada vez, y queremos que sea mejor hoy que de lo que era ayer. Y además también hay que tener en cuenta que cómo encajas en la cultura es importante, cómo encaja un trabajador en nuestra cultura es muy importante, es lo que más tenemos en cuenta. Y además, una vez que tenemos a esta gente tan inteligente, tenemos que hacer que sea sencillo para ellos realizar su trabajo. Tenemos que conseguir que los procesos sean lo más fluidos posible y proporcionar las cosas necesarias en la oficina, comida y cualquier otras cosas que ayuden a las personas a centrarse en su trabajo y no tener que preocuparse por estas otras cosas. Bien, así que la web móvil. Quería hablar un poco de la web, del ecosistema de la web móvil en general y cómo ha avanzado. Bien, esto es un poco la imagen que teníamos. Bueno, a falta de una diferenciación mejor antes del iPhone. Así que el mundo móvil tenía estas dos categorías. Principalmente, por un lado, teníamos a las operadoras, que son las empresas de telecomunicación tradicionales que nos proporcionan la conectividad móvil y de fijo. Y por otro lado, teníamos a todo lo que los usuarios estaban intentando utilizar con esta conectividad, que es contenido en forma de televisión, características, aplicaciones, vídeo, y después también las aplicaciones web. En este momento, que eran cosas como Gmail, redes sociales y cualquier otro tipo de aplicaciones web que empezaban a funcionar en la web 2.0. Así que esta era la imagen que teníamos. La era post-iPhone, y una vez que iPhone empezó con la App Store, empezamos a tener un entorno mucho más complicado, en el que teníamos fabricantes de dispositivos, de repente tenían mucho más importancia en cómo se definía el mercado y en cómo se conectaban los usuarios con el contenido y con las aplicaciones. Así que lo que sucedía al final es que muchos de estos fabricantes de dispositivos tenían firmas o distintas experiencias de usuario. BlackBerry tuvo una durante un tiempo, pero realmente fue el iPhone el que empezó a tener esa experiencia y ese atractivo para los usuarios. Y esto quiso decir que los fabricantes de dispositivos tenían cada vez más poder en el mercado y lo utilizaron para crear las tiendas de aplicaciones, las App Stores, y en estas, bueno, evidentemente esto puso puertas un poco a la distribución de aplicaciones para los usuarios. También utilizaron este poder para crear una relación de creación con los usuarios en muchos casos. Así que de repente no es simplemente que los usuarios pagan a las operadoras y en algunos casos paguen por su contenido y por sus aplicaciones, sino que de hecho ahora pagan a través del fabricante de los dispositivos. Así que, por primera vez, los fabricantes de dispositivos tienen una relación continuada con los clientes. Así que esto ha cambiado mucho la dinámica del mercado. Hizo que todas estas fronteras desapareciesen un poco, porque empezábamos a tener los fabricantes de dispositivos
con los sistemas operativos, incorporando muchísimas características, de repente el correo empezó a ser más una aplicación que un servicio de núcleo, así que los fabricantes dispositivos definían cuáles eran las funcionalidades y las aplicaciones que querían expandir a través de estas apps y además proporcionaban estas facilidades en las aplicaciones en sí. Así que ahora las oportunidades. Como he dicho, es una imagen bastante compleja, se está moviendo muy rápidamente y es un poco caótica. Creo que todo el mundo entiende que no va a tener este mismo aspecto toda la vida. Hay mucha de esta gente que va a desaparecer, algunos van a ser destruidos, otros van a consolidarse, y en este tipo de ciclo siempre existe la oportunidad de crear, que es por lo que nosotros queríamos crear Tú. Creemos que es una oportunidad única de coger 20, que ha funcionado fundamentalmente para la parte de los contenidos y de las aplicaciones, y empezar a migrar entre la parte de los operadores, la parte de las aplicaciones, la parte de los contenidos, porque nosotros fundamentalmente somos una aplicación social, somos de contenido social, de amigos, sus fotografías, lo que postean, lo que comparten, etcétera. Todo eso está disponible en 20. Los usuarios son lo que buscan en 20 cuando vienen, y Tú proporciona una forma única de integrar esto verticalmente, toda esta interacción. Así que sin duda podemos hacer posible para el usuario de tener una relación con nosotros, pasar en su teléfono, tener acceso directamente a todo nuestro contenido a través de nuestra red móvil. Esa es más o menos la idea. Así que el desarrollo de Tú, la construcción de Tú. Como he dicho, Tú es un operador móvil. ¿Qué significa esto exactamente? Pues es un nuevo servicio móvil social, es como nosotros lo llamamos, y lo que hacemos es coger el servicio de los operadores móviles y hacer que eso sea social a la vez. Para conseguir llegar ahí tenemos que construir unos cuantos cimientos. Empezamos este proceso en abril de 2010, más o menos. Definimos los conceptos, qué pensamos que iba a ser esta idea, cómo podría llevarse a cabo, cómo podría convertirse en una oportunidad. Luego empezamos a definir qué era lo que íbamos a necesitar, qué departamento íbamos a necesitar, porque evidentemente no podíamos conseguir torres de telefonía móvil. Evidentemente vamos a hacer una forma de operador virtual. Vamos a hacer tráfico de datos, de SMS, de voz, etcétera. Y todo eso vamos a revenderlo a nuestros suscriptores. Dedicamos mucho tiempo tratando de definir los requisitos, buscando socios que nos pudieran satisfacer en este terreno, en estos requisitos, y en agosto de 2010 empezamos a trabajar con Earnest, con Telefónica, empezamos a trabajar seriamente con Telefónica para desarrollar todo esto, y ahí es donde hemos estado trabajando desde entonces. El proceso más evidente que tuvimos que desarrollar para crear este backend fue bastante considerable. Así que para daros una idea de lo que es una MVNO, es más o menos esta imagen que veis aquí. Esto es lo que veis en negro. Esto es la parte de la teleco, de las telecomunicaciones. Es eso que es necesario para hacer posible el tráfico para que llegue el tráfico al usuario final. El usuario viene con su teléfono, con su tarjeta SIM, se identifica a ese usuario en la red, y ellos utilizan esto para conectarse a la torre de radio, que tiene una conexión con el backend del operador de telecomunicaciones y proporciona todo ese tipo de conectividad a los usuarios. Y en ese backend, en ese extremo final de la empresa de telecomunicaciones, tienes los distintos servicios de login para hacerte una idea de qué están usando los usuarios, para hacer un seguimiento de su uso, para que podamos construir y seguir desarrollando, validar quiénes son, quiénes dicen que son, para enrutar, direccionar sus llamadas, sus SMS, hacerlo todo correctamente. Eso es más o menos la parte tradicional de las telecomunicaciones. Está ahí y ahí es donde va a seguir estando. Tiene que funcionar en los dos. En el modelo de prepago, donde los usuarios tienen, por ejemplo, un tope de 10 euros y van a gastar 6 céntimos por minuto para hacer una llamada. Y luego también tiene que funcionar en el modelo de postpago, donde tenemos que registrar quién es ese usuario, y luego eso tienes que compilárselo en una factura que vas a mandar a final de mes. Esto es la parte de las telecos tradicionales, y más o menos eso no cambia mucho. Lo que necesitamos ahora para poder crear una MVNO, que necesitamos un capacitador de una red móvil virtual.
y para poder conectarnos con esta infraestructura de la empresa de telecomunicaciones. En nuestro caso, esto significa que en presencia de distintos APIs y distintas interfaces y distintas exposiciones, somos capaces desde la parte de la web interaccionar con estos programas para gestionar cómo nuestros usuarios van a ser tratados dentro de esta infraestructura de telecomunicaciones. Así que tenemos que proporcionarles un teléfono, darles un crédito para que puedan ponerlo en marcha, para que puedan hacer llamadas dentro de las telecomunicaciones. Todas esas partes, esas funcionalidades, somos lo que hacemos nosotros, lo que tiene que hacer un MVNO. Cuando trabajamos en el desarrollo de todo esto, intentando sacar partido de todo esto, esto nos permite acceder a sus correos de voz y hacer algunas otras cosas también con los datos que están consumiendo, y sabemos mucho más sobre ellos, que nos permite seguir avanzando. Desde el punto de vista del MVNO, del MVNE, esto nos permite conectarnos a las aplicaciones web, a nuestras aplicaciones móviles, lo cual nos permite coger todas estas funcionalidades, coger todos los datos que somos capaces de sacar de la red móvil propiamente dicha y presentárselo a los usuarios, presentarle también los controles a los usuarios, y eso nos permite someterles o enviarles facturas para que ellos vean a quién han estado llamando, mostrarles a los usuarios a quién han llamado, durante cuánto tiempo, etcétera. Y también nos permite controlar los créditos, las tarifas, todo este tipo de cosas, y mostrar a los usuarios cuáles son las tarifas a las que se les están facturando, cuánto les cuestan las tarifas de datos comparados con otros, todo este tipo de funcionalidades. Y esto a la vez nos permite desarrollar distintos tipos de tarificación en distintos tipos de modelos de precios, etcétera, etcétera. En último término, en el otro lado de la cadena está Internet, a través de la cual los usuarios normales suelen funcionar a través de Internet, pero los usuarios que están dentro de nuestra operadora pueden llegar a nosotros de forma directa, lo cual nos permite proporcionar cosas muy interesantes, como por ejemplo son capaces de conectarse directamente para utilizar nuestros servicios, en esencia sin ningún coste marginal para nuestro sistema. Así que después de dedicar un montón de tiempo desarrollando todo esto, toda esta compleja, todos estos complejos cimientos de telecomunicaciones, nos hemos dedicado a la parte más de la interfaz de usuario de la MVNO. En diciembre de 2010 lanzamos una de prepago, una versión beta de prepago. Estaba limitada, era muy sencilla y estaba limitada a un conjunto de usuarios bastante pequeño, empleados y gente que nosotros conocíamos, que eran capaces de empezar a usarla muy rápidamente y dar respuestas muy rápidamente y repetir acciones bastante rápidamente, cosas que podían beneficiar mucho a nuestra MVNO, y tratar de incorporar todo este feedback para ir mejorando realmente el mecanismo que estábamos desarrollando. Con esto mejoramos la parte de atención al cliente, la parte de facturación, todo esto lo llevamos un poco online, lo pusimos online para integrar eso también dentro de la propia red social, fue un poco la intención, y luego empezamos a pasar a las funciones de telecomunicaciones tradicionales que uno podría esperar. Lanzamos un comercio de terminales en abril de este año que compra esos terminales de 20 y que se pueden utilizar en Tu, o sea que uno puede comprar tanto la SIM como el terminal propiamente dicho. Luego lanzamos la tarjeta de prepago al público, o sea que lo sacamos del modo beta y permitimos a varios usuarios que se registraran para el servicio de prepago. En septiembre lanzamos el servicio de pospago, que es la relación contractual con los usuarios, de manera que los usuarios se pueden registrar durante un año, 18 meses, 2 años, ese tipo de contrato, y eso nos permitió tener también cosas más, ofertas, teléfonos más baratos que ofrecer a esos clientes, todas esas cosas que se pueden incrementar al final de mes. Y luego en octubre lanzamos la BlackBerry, era el quinto operador fuimos el quinto que dio soporte, el quinto operador que dio soporte a BlackBerry.
en proporcionarle soporte al BlackBerry. En noviembre de este mes empezamos la distribución offline de las tarjetas SIM. Así que ahora tenemos tarjetas SIM disponibles en Vips, por ejemplo, en Madrid, creo que también en MediaMarkt y en algunos otros sitios. Algunas de las pruebas que llevamos a cabo para desarrollar este servicio están ahora rindiendo sus frutos y es más o menos por donde estamos ahora mismo. Así que, bueno, ¿cuáles son las funcionalidades básicas de Tú? Una de las cosas interesantes que hemos incorporado en una operadora social es que nos conecta a nuestros amigos. O sea, que estamos utilizando el gráfico social, el social graph, para hacer que sea gratuito, para que sea gratis llamar a tus amigos, como parte de nuestros planes y como parte de, si uno, por ejemplo, recarga 10 euros al mes, pues recibes 3.000 minutos para llamar a tus amigos o 3.000 SMS, por ejemplo. Esto es muy sencillo y eso utiliza el gráfico social en cómo desarrollamos. Esto es una forma muy novedosa de hacer las cosas, de una política muy innovadora y es parte de lo que impulsa este servicio que nosotros estamos queriendo crear. Esto también nos da un uso ilimitado de 20 aplicaciones al mismo tiempo y de esa manera permitimos utilizar aplicaciones móviles de forma gratuita en nuestros teléfonos. Y así utilizamos las características y las funcionalidades más típicas, tener los feeds, podemos reaccionar, podemos compartir fotografías, todo esto de una manera muy sencilla y gratuita. Y nos permite, sin coste marginal, nos permite estar conectados a nuestros amigos a todas horas. Así que creemos que eso es un valor interesante, un valor añadido muy importante y una forma novedosa de aplicar nuestro legado social a este producto nuevo. BlackBerry, como he mencionado, es un teléfono muy popular aquí en España. Fue uno de nuestros principales objetivos llegar a este teléfono. Queríamos que fuera uno de los primeros. Es una de los terminales, una de las aplicaciones móviles en 20 más populares. Tenemos nuestra aplicación de BlackBerry. Tiene unos 570.000 mensuales activos. Definitivamente está un poco por encima del iPhone ahora mismo en lo que respecta a la gente activa dentro de una aplicación específica. Así que realmente es un terminal muy significativo y muy importante para nosotros y por eso fue uno de nuestros principales objetivos, el soporte para BlackBerry como operadora. Luego, la factura social. Esto es un poco difícil de ver, pero esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de una factura de bill, por ejemplo. Esta es la mía, más concretamente, pero veréis que no mostramos simplemente cuántas llamadas habéis hecho, cuántos han costado. Os mostramos también la persona a la que llamaste, la persona que os llamó a vosotros. Te ves a ti mismo usando los datos. Así que la factura es también social. Utilizamos las fotos y los nombres de tus amigos, a quien llamas y con quien te comunicas, y aparecen en esta factura y os mostramos que, por ejemplo, el caso de llamar a un amigo, pues esas llamadas son gratuitas, no hay ningún cargo asociado a ellas porque tú estás metido en un plan específico que te las da de forma gratuita. Es una factura muy transparente porque ves lo que cuesta cada cosa, a quién has llamado. Y te mostramos, estamos permitiendo que seas muy activo en tu contacto con tus amigos de forma gratuita. O sea que es muy poderoso y eso enriquecido por el hecho de que tú ves los rostros de tus amigos, la información social de todos ellos directamente en la propia interfaz de factura. El correo de voz, por ejemplo. También hemos sido capaces de integrar esto con el sistema de correo de voz tradicional de las telco, de las compañías de telecomunicaciones. Es algo que hemos hecho de una forma un tanto novedosa, muy diferente a otras operadoras aquí en España. El mensaje de voz llega a la cuenta de Twenty como otro mensaje cualquiera y en esencia en tiempo real, básicamente en tiempo real. Cuando cuelga el teléfono, la persona, ese mensaje es enviado, llega a Twenty y lo puede reproducir inmediatamente. Llega a un buzón de correo de voz y ahí es donde puedes consultarlo. De nuevo vemos de quién llega ese mensaje de voz. Si es uno de tus amigos vas a ver su imagen y su nombre.
y si es de otro número vas a ver el número, pero podrías realmente ver el número, puedes reproducir la voz, así que es mucho más rápido. No hace falta pulsar botones ni nada, simplemente le das clic y ya está. Simplemente interaccionas, haces clic, vas al siguiente mensaje, como si fuera cualquier otro tipo de mensaje, no importa. Da igual que sea un mensaje de voz, no tiene ninguna diferencia, tienes total control sobre ello, no tienes ni siquiera que molestarte en coger el teléfono y devolver la llamada, que es un poco tedioso. Un par de funcionalidades específicas son las que os he explicado. Si os interesan las SIMs, podéis ir a 20.com/tú y ahí veréis un poco los detalles. Si hay algo que no os queda claro, podéis consultar ahí todo tipo de información al respecto. Tenemos un enfoque muy novedoso sobre la atención al cliente y el soporte al cliente. Está todo muy basado en los foros para tratar de sacar partido del gráfico social para proporcionar un sistema de apoyo mucho más interactivo y mucho más fluido. También podéis hablar con nuestro equipo de comunicación, pedirles que os solucionen preguntas y que os aclaren cosas. Así que ahora yo creo que vamos a pasar directamente a preguntas y respuestas. Si alguien tiene algo que quiere preguntar, algo en que os pueda ayudar, algo en que pueda daros un poco más de detalle en cómo vemos las cosas para el próximo año y para esta nueva herramienta. Is there a mic? ¿Hay micrófono, por favor? Yeah, sorry. I think there's one right over. Creo que hay alguien ahí. Good afternoon. I was wondering. Buenas tardes. Me preguntaba si este movimiento hacia los teléfonos móviles se ha visto influido por la adquisición por parte de Telefónica de 20. Y si también tiene que ver con el lanzamiento del programa. La tercera pregunta también es: ¿esto estaba entre vuestras ideas antes de la adquisición o fue algo que estaba ya en las negociaciones incluido? No, esto es algo que teníamos realmente en la recámara desde antes de empezar con Telefónica, pero evidentemente es algo que hemos desarrollado en asociación con Telefónica, eso está claro. La inversión era una forma clara de alinear sus intereses con los nuestros. Una de las partes estratégicas más importantes de construir una MVNO es tener realmente a alguien que te apoye en el terreno de las telecomunicaciones para ayudarnos. Realmente llevamos tiempo hablando con distintos grupos antes de acabar alcanzando un acuerdo con Telefónica y de utilizar su infraestructura. Hay que mantener evidentemente estos contactos. Así que en cierto sentido ellos son el socio. Les pagamos una tarifa mayorista por todo esto y la relación funcional es la misma que tiene cualquier MVNO. Ellos venden datos, SMS y voz en términos mayoristas, o sea, a gran escala, y ellos han sido han colaborado con nosotros muchísimo a la hora de proporcionarnos soporte para interaccionar con su sistema, para la interfaz con su sistema. Así que evidentemente eran una parte necesaria de todo este proyecto, aunque era un proyecto que considerábamos desde un poquito antes de empezar con las negociaciones. Es importante para el desarrollo de todos nuestros sistemas el contar con este apoyo, así que han sido parte integrante de este proceso casi desde el principio, sí. Sure. Other questions? ¿Alguna pregunta más? Hi, Eric. Thanks very much for your talk. Hola, muchas gracias por esta charla tan aleccionadora. Me gustaría saber qué aplicaciones killer podríais motivar a los usuarios, la enorme comunidad de usuarios que tenéis en la web, qué podría animarles a moverse al espacio móvil. ¿Cómo podríais mejorar su experiencia en esta red de tú para que sea mejor utilizando esas aplicaciones en el espacio tú en lugar de hacerlo en el de otro operador? ¿Cómo podríais motivarlos? Bueno, sí, yo creo que
algunas de las cosas interesantes que están presentes, algunas de las aplicaciones que estamos considerando en 20 y en tú y que queremos integrar son cosas como, por ejemplo, el correo de voz. Tiene sentido darle preponderancia a ese tipo de funcionalidades, a ese tipo de interfaces para que las tengas en todo momento contigo. Creo que hay sin duda posibilidades de integrar otros tipos de aplicaciones y exponer o dar visibilidad a los APIs, por ejemplo, utilizar los APIs para hacer esto en los dispositivos móviles. Nuestra habilidad para controlar la fijación de precios, proporcionar un cierto grado de flexibilidad aquí. Evidentemente, esto nos va a ayudar a conseguir ganar un poco de cuota de mercado en este terreno y a medida que nos volvamos más y más móviles, yo creo que esto de momento está todo basado en Flash, pero yo creo que no va a ser siempre así. Así que yo creo que deberíamos evolucionar y deberíamos, a medida que HTML5 empiece a coger más cuota de mercado, pues realmente las cosas van a cambiar un poco y los APIs sociales de 20 yo creo que van a ser una sinergia enorme para cambiar el modelo de datos, porque nosotros permitimos que mucho de ese tráfico de 20 sea gratuito y eso también va a permitir que esos juegos funcionen de forma mucho más eficiente y se incorporen los datos sociales sin ningún coste adicional. More questions? I think there's a couple. Sorry. Más preguntas. Tengo problemas viendo por el problema de los focos, pero creo que hay un par de preguntas más por ahí atrás. No sé si hay micrófono ahí. Sí, hay un par de ellas ahí. Lo siento, pero no se puede, no oímos la pregunta. Sí, tenemos 8 millones de usuarios activos en 20 propiamente dicho, así que el servicio que acabamos de lanzar realmente es bastante nuevo, así que todavía no se han publicado datos sobre el número de suscriptores, pero evidentemente estamos en las primeras etapas, estamos mejorando el modelo, estamos trabajando iterativamente para mejorar, pero no tenemos cifras todavía. Bueno, mi pregunta tiene que ver con vuestro grupo objetivo. ¿Quién es vuestra audiencia? ¿Dónde os queréis, en qué tipo de grupo os queréis centrar o focalizar? ¿Queréis lanzar todo el sistema móvil solo para 20 usuarios o queréis capturar otro tipo de usuarios? ¿Solo los usuarios de 20 o otro rango de edades? No sé, ¿cómo lo planteáis? Bueno, en principio nos dirigimos a los usuarios de 20. Evidentemente, para empezar, está muy integrado con la cuenta de 20. Muchas de las funcionalidades aparecen a través de 20. Así que yo creo que las centrales directas realmente está claro que tú puedes entrar y registrarte desde 20 muy sencillamente. Así que desde el principio, sin tener una cuenta de 20, también puedes crear una cuenta aquí y utilizar este tipo de servicio, pero en principio al registrarte ahí vas a acabar teniendo una cuenta en 20, así que en realidad vas a seguir siendo un usuario de 20, así que básicamente está dirigido a nuestra base de usuarios de 20 en principio, y para poder ejecutarse y gestionar todo ese tráfico de 20. Lo que hacemos es que sea un producto social, lo que queremos hacer, que tenga más valor o que tenga el máximo valor si tienes gente activa y amigos activos usando el servicio en 20, claro. Pero evidentemente, a medida que más y más y tus amigos utilizan este servicio, pues evidentemente va a haber mucha gente que no esté totalmente vinculada a 20 y que sea más como una cuestión periférica o como si fueran satélites de 20, ¿no? Bueno, pues entonces muchas gracias. Parece que no hay más preguntas. Gracias por haberme escuchado y por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a poner el punto y final a este FICOT 2011. Gracias por colaborar. Lo más importante es que cada uno de vosotros haya conseguido las respuestas, al menos alguna de sus preguntas, para que os convirtáis en verdaderos emprendedores de este sector con tantísimo futuro. Creo que es muy importante que foros como estos sigan existiendo entre nosotros, así que hay que agradecer de verdad la colaboración de los patrocinadores, el patrocinador principal Telefónica, pero también al resto, Everis de Ranking.com
y dar las gracias al colaborador institucional, al ICEX, al medio oficial Radio Televisión Española y al transportista oficial Iberia. De verdad que sin esas colaboraciones FICOT no podría ser una realidad, y ya que estamos en el turno de agradecimientos, no podemos olvidar a los colaboradores, a los media partners que han puesto su esfuerzo y empeño para que estos 3 días sean tan intensos, y a todos vosotros por participar en esos cientos de talleres, ponencias, ideas. Espero de verdad que, como dijo Tim O'Reilly, que el futuro ya está aquí, que hayamos sido los primeros en enterarnos de qué va ese futuro y que lo aprovechemos y saquemos partido. Un placer estar estos 3 días con vosotros y espero que hasta pronto. Nos vemos en la red. Adiós. Muchas gracias.